Hola, hola. Hoy vengo a tratar un tema que hace parte de los trastornos del aprendizaje. En este caso hablaré de la disgrafia. Quien presenta, John Jairo Guzmán. Soy psicólogo, soy egresado de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Actualmente me encuentro realizando la especialización en neuropsicología de la educación y esta materia se llama trastornos del aprendizaje cognitivo y del comportamiento. Para iniciar, el término disgrafía hace referencia a los problemas caligráficos u ortográficos, aunque este segundo término, ortográfico, también se puede asociar a la disortografía. En una revisión que se realiza del CIE-10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, no se considera la disgrafia como un trastorno, pero en lugar de ello la incluye como un trastorno específico del deletreo. Haciendo una revisión en el CIE 11, en el CIE 11 no, por el momento no se toca y ya no está el trastorno específico del deletreo en, en los trastornos específicos que están ligados al aprendizaje. Este trastorno también se llama o hace parte de los trastornos específicos del aprendizaje con dificultad para la expresión escrita, que tiene referencia a las personas que tienen problemas con la gramática, la puntuación, la ortografía o el desarrollo de las ideas por escrito. En el caso de los niños, eh, se les dificulta trasladar la información que escuchan de forma oral auditiva a la visual escrita. ¿Eso qué quiere decir? Que para ellos es difícil hacer un dictado o copiar del tablero de forma correcta. Y lo que escriben puede ser muy simple, muy corto, que puede ser breve o difícil de entender. La aparición de este problema o este trastorno eh, suele aparecer hasta el grado segundo de primaria o en algunos casos en chicos en grados más avanzados. Eh, las demandas de la escritura aumentan de manera progresiva en el tercer y hasta el sexto grado, y lo cual conlleva a que se pueden presentar dificultades en la memoria a corto plazo, ya que existe algún problema con la organización de lo que el niño está tratando de decir. Y en este caso, en el manual de diagnóstico, el DSM quinto, lo incluye como un trastorno específico del aprendizaje con dificultad para la expresión escrita. Lo que quiere decir que los niños que presentan esta dificultad, como les decía anteriormente, presentan problemas para la gramática, la puntuación y la ortografía. Y les cuesta hacer desarrollo de las ideas por escrito. En este manual encontramos el código o se diagnostica bajo el código F8181, que es con dificultad de la expresión escrita. Para generar este diagnóstico se debe tener en cuenta la precisión ortográfica, gramática y de puntuación de los niños, de los escritos que ellos realizan, la existencia de una letra legible, fluida y que esos escritos sean con claridad, y también la forma de la expresión escrita, de la idea que ellos quieren plasmar. Las causas de esta alteración pueden ser de formas lingüísticas, ¿sí? O perceptivas, que son alteraciones en el procesamiento visual y auditivo. Algunos de los principales causas de este trastorno inicialmente y en el primer puesto está la genética, que hace referencia a que alguno de los dos progenitores pudo haber sufrido durante su infancia o su adolescencia o en el desarrollo de su adultez de este problema, lo que conlleva a que los niños o el niño puedan heredarlo en algún momento de la vida. La segunda causa pues es neurológica
y esto hace referencia a que haya una deficiencia neuronal. La tercera causa es psicomotriz, es decir, que los niños no coordinan muy bien el movimiento del brazo o de la mano en el momento de hacer los escritos y por ende ellos escriben mal. Y aquellos niños que son ambidiestros, es decir, que por naturaleza nacieron zurdos y se les obliga a escribir con la mano derecha. Entonces ellos también tienen una alta probabilidad de acabar sufriendo de disgrafia por hacer uso de su mano no dominante. Y como podemos ver en esta imagen, aquí se presentan las principales zonas involucradas que están eh, en la expresión escrita dentro de nuestro cerebro, como son la corteza frontoasociativa, el área de Broca, la corteza motora primaria, la región temporoparieto-occipital, la corteza visual asociativa, la corteza visual primaria, la corteza temporal asociativa y la corteza auditiva primaria. Aquí cada una está señalada dentro de la imagen que se ve. ¿Y qué nos lleva a definir? La escritura es un sistema complejo que se compone de diversos subsistemas y cada uno de ellos tiene sus propias características y sus propios límites. Lograr el dominio de cada una de estas áreas o de estos procesos internos implica el aspecto gráfico que permite al niño tener una caligrafía legible, tener muy buena ortografía y las posibilidades de producir un escrito marcado eh, y separado convencionalmente entre palabras. Y adicional que pueden expresar una idea o un pensamiento de una forma coherente cuando lo están escribiendo en el texto. El dominio de estos sistemas al escritor al realizar es uno, un trazo gráfico, dos, la composición gráfica de la palabra, incluyendo aspectos ortográficos, tres, la separación de palabras, cuarto, el acento ortográfico, es decir, que sabe acentuar muy bien las palabras, la puntuación, la gramática y la coherencia de los textos. A continuación, pues vamos a hablar de algunas de las teorías o autores que hacen parte de esta temática de disgrafia. Y inicialmente vamos a hablar de John Hayes y Linda Frouwer. Ellos en 1980 establecieron tres elementos de la escritura, que se basaban en el primero, el contexto de la tarea. En este primer paso se describe todo aquello que es ajeno al escritor, es decir, la audiencia que va a recibir lo que el escritor está plasmando y el tema del cual él pretende tratar. Dos, la memoria a largo plazo del escritor. Para ellos, esta hace referencia al conocimiento que la persona tiene sobre el tema, ¿sí? La información de a quiénes va a dirigir esos conocimientos y en la forma en que lo va a escribir. Y en el tercer punto, para ellos, de su primer teoría, se habla de un proceso de escritura, que para que se cumpla este proceso de escritura se deben cumplir tres fases. La primera, la planificación. Aquí es donde se genera la idea, donde se organizan las ideas y se establecen las metas a cumplir del escrito. La segunda fase es la traducción, que aquí es donde, según esta teoría, se basa la producción del texto. Y tercero, ya hablamos de una revisión. En este paso es donde se hace la lectura y la revisión del texto con el fin de identificar los posibles errores se hayan surgido durante la traducción del texto, es decir, durante el periodo que se toma en escribir el texto, ¿sí?
Esto fue en 1980, pero para 1996 John Hayes realiza una nueva propuesta después de haber revisado su anterior modelo y modifica incluyéndole 4 elementos importantes para él, que es la memoria de trabajo, la importancia de una representación visoespacial hace referencia a las imágenes y el espacio cómo se organizan, la motivación que tiene el escritor o el autor a la hora de elaborar un escrito y por último, la reorganización del proceso que denominó en este segundo modelo proceso cognitivo, donde reorganizó los componentes a favor de la interpretación de los textos, la reflexión y la reproducción de los mismos. ¿Sí? Pero para final de los 80, de 1980, apareció Huel y sus colaboradores, donde ellos propusieron un modelo de visión simple de lectura y escritura, donde se decía que la escritura se compone de la ortografía y de la ideación. Eh, Presumiendo pues a que ambos procesos pues son muy complejos. Los resultados inicialmente que ellos mostraron reflejaban que en los primeros años de adquisición, es decir, en la infancia, los niños, para los niños, la ortografía es el elemento de mayor peso. Y lo que conlleva que cuando el niño va creciendo y automatiza esta habilidad de la ortografía, pasa a la habilidad de codificación para llegar así a la ideación que pasa en este momento y de ahí en adelante a ser lo más importante en el proceso de creación de escritos. Ya posteriormente, Berninger revisa la propuesta de John Hayes y Linda Flower y hace también un modelo que hasta el momento es el que está predominando y establece que además de esos procesos anteriormente establecidos, eh, hay unos modelos o en ese proceso no se adquieren eh, de la misma forma y con la misma velocidad. ¿Sí? Es decir, que ahí es donde se dice que los niños no aprenden de la misma forma. Y realizan unos aportes y incorporan la memoria de trabajo, donde ven que esta se descompone en 2 subelementos y que evoluciona a diferente ritmo, que son la generación de los textos y la transcripción, donde estos dos nos afectan la traducción. Recordemos que la traducción es el momento de la elaboración de los escritos. Por ende, adicional se tienen en cuenta el lenguaje expresivo y el escrito. Y para el 2002, esta misma autora revisa el modelo simple, de visión simple, y propone que en este modelo lo que tiene mayor valor es la memoria de trabajo, considerando que en medida de todo el proceso se tiene en cuenta en el desarrollo de las primeras fases de la escritura, ¿sí? Y cumple un papel fundamental en la generación de los textos. Y a medida que los niños van creciendo, se presentan unas habilidades de transcripción que se van automatizando y es donde las funciones ejecutivas toman mayor importancia o mayor relevancia. Y ya pues finalmente gracias a las técnicas de neuroimagen, Berninger se une con Wynne y modifican el modelo de visión simple y lo transforman a un modelo de visión no tan simple de la escritura, donde menciona que la memoria de trabajo se activa la memoria de largo y a corto plazo y cada uno cumple su función, ¿sí? Eh, Ahora vamos a hablar de algunos tipos de disgrafia. La disgrafia inicialmente está la fonológica, que se presenta o sus características son la dificultad en el desarrollo de la ruta fonológica, que se presenta en la dificultad en la correspondencia del fonema
o grafema, la dificultad en la escritura de las pseudopalabras, efecto de frecuencia, la errores derivativos y la dificultad en la escritura de palabras abstractas y palabras gramaticales, como más o menos se ve expresado en la imagen. Otro tipo de disgrafía es la superficial. Esta superficial se presenta cuando hay dificultad en el desarrollo del niño en su ortografía. Igual no hay un efecto de frecuencia, hay una regulación que hace referencia a que se regularizan las palabras o se escriben de forma irregular, y obviamente errores ortográficos. Aquí ya pues hablamos de una tipo de disgrafía mixta, que es la combinación de la superficial y la fonológica. Es la más frecuente, ya que ya que ya que el desarrollo alterado puede afectar esta puede afectar al niño y presentar este tipo de disgrafía, que es la disgrafía mixta, y comparten pues las características de las dos anteriores. Y por último hablamos de una periférica, que es la motriz, esta se presenta cuando hay una mezcla de mayúsculas, minúsculas, hay una confusión en las letras semejantes. En el caso de la D, la B, a veces los niños cuando van a escribir F hacen un 7, o cuando se presenta un trazo o un tamaño inadecuado. Y por último, de lo que vamos a hablar de la disgrafía son sus características, ¿sí? Estas se reflejan cuando el niño escribe con mala letra, ¿sí? Escribe con lentitud, presenta dificultades para escribir en una sola línea, es decir, que suele torcerse, no llevar el orden en el cuaderno o en la hoja, y lo que hace es irse para arriba, para abajo, o salirse de las márgenes, no respeta los límites de la página. Dificultad para dibujar o reproducir formas, mezclar las mayúsculas y las minúsculas, problemas para realizar otras tareas con las manos, como atarse los cordones o trocear la comida. Como lo decía anteriormente, en el tipo de periférico de disgrafia, que es la motriz, mezclar las mayúsculas, las minúsculas en la misma palabra y no ordenar las palabras en una frase o en un párrafo. También pues una organización pobre de las palabras, errores ortográficos. Hay que tener claro que no todos los niños con una dificultad para componer textos escritos padecen de este tipo de trastornos. Adicional, la falta de experiencia para manipular la estructura, presentan dificultades para manipular las estructuras del lenguaje, o también dentro de las características puede ser por un problema cognitivo o emocional generalizado que puede afectar a la expresión escrita. Cuando los niños están un poquito, o adolescentes, niños, niñas o adolescentes están con estados bajos de ánimo, presentan alguna situación en sus casas, obviamente no rinden de la misma forma, y obviamente cuando están haciendo sus actividades escolares se presentan estos problemas de escritura que no se deberían relacionar a la disgrafia. Y también una de las características es cuando una escolaridad inadecuada es responsable de una expresión escrita o limitada. Estas pues son algunas de las características que se presentan de la disgrafia. Pues ya por último, pues espero que esta información sea relevante y
apoye esos procesos educativos de los menores. Aquí pues les muestro las referencias de donde saqué la información para mi presentación, eh, y continuaré revisando más textos y cosas para poder actualizar si en algún caso se necesita. Gracias, gracias.